Híjoles, son poquitos, pero vamos a echarle toda la energía. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Eso, una mañana fresca, ¿no? En comparación de otras que hemos tenido muy calurosas. Gracias a Dios que nos da lluvia, hacía tiempo que necesitábamos que lloviera. Dios nos ha bendecido con eso. Y pues bueno, por esos motivos siempre hay que alabarle, hay que bendecirle. Y en este momento justamente vamos a empezar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Vayan sus palmas, hermanos. Levántate y predica.
estamos, Padre? Somos su pueblo. Gracias por tus bendiciones. Hermanos, les invito a que tomemos nuestras Biblias, por favor. Nos vayamos al libro de Hebreos 10. Hebreos 10, y vamos a leer desde el versículo 36 al 39. Cuando estén listos pueden decir amén, hermanos. Vamos a leerlos todos juntos. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y Él que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia. Repetimos el 39, hermanos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Te anhela solo.
por ti. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado día a día, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por darnos fortaleza, Señor. Gracias por amarnos sin condición, Padre. Hoy te pido, Señor, por toda tu iglesia que está aquí reunida, Señor, para alabarte y bendecirte. Por los hermanos que no han podido venir, Señor, tú sabes las razones, bendícelos de igual manera. Y, Señor, la palabra que tienes hoy preparada para nosotros, que sea bien entendida, que podamos multiplicarla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, tomen asiento, por favor. Bien, ¿se ha llegado a preguntar usted por qué no podemos aferrar a la fe? ¿Por qué qué? Porque es firme. ¿Es firme? Tiene que ver con un principio dado por Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la fe no es tuya, Dios la pone. Cuando una persona no se aferra es porque no tiene salvación. Perdónenme, es explicar la Biblia. Y es una verdad. Hoy más que nada soy consciente de enseñar la Biblia en muchos aspectos. Usted se ha dado cuenta que todo lo que subimos a la página es de predicadores que en verdad nos llevan a vivir la Biblia, no a condicionar la Biblia. ¿Sí? Y bueno, hoy le damos la bienvenida al pastor David, es uno de los jóvenes pastores del seminario que igual se está preparando y Dios lo está preparando. Y bueno, hermanos, él nos trae hoy la palabra de Dios. David, adelante. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar acá nuevamente. Pues gracias a Dios por su palabra, que es la que Él nos deja para poder conocerle cada día más. La Biblia podemos verla como la carta de amor que Dios nos ha dado para conocerle cada día más, para saber qué le agrada, qué le desagrada, para conocer qué es su corazón, cómo es Él en su totalidad. Y la Biblia es suficiente, tiene respuestas y nos tiene la base para vivir conforme a lo que Él desea. Así que vamos a orar para continuar este tiempo en las manos de Dios, que Él sea el que nos guíe. Oremos. Padre, gracias por esta mañana que tú nos concedes. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con todos nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque nada escapa de tu control. Y, Señor, porque tú nos has llamado a conocerte. Gracias porque, estando cada uno perdidos, separados de ti, tú nos buscaste, nos escogiste, nos llamaste a conocerte, nos has rescatado. Y, Señor, tú nos mantienes seguros. Y ahora te pedimos que nos permitas explorar tu palabra y nos ayudes a ver lo que tú anhelas de la iglesia, lo que tú anhelas de tu pueblo, Señor, a través de este pasaje. Y que seas tú el que nos dirija en cada momento y en cada situación. Te alabamos, te exaltamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues cuando decimos iglesia podemos llegar a pensar muchas cosas, ¿sí? Generalmente se nos puede venir a la mente la estructura, un edificio, y dependiendo de nuestro trasfondo, dependiendo de las vivencias que ya hemos tenido, podemos ir pensando en tal vez un edificio más antiguo, tal vez de un estilo arquitectónico específico, o tal vez una construcción más moderna. Pero la iglesia es más que eso. La iglesia no es el edificio como tal, no es el local. Nos congregamos en este local, así como otros hermanos en la fe se congregan en otros locales, porque estamos adorando juntos a Dios. Pero debemos de mantener presente qué es la iglesia. La iglesia, como vemos aquí en esta parte introductoria, es un organismo vivo. No es una institución, no es un edificio, no es la institución que administra la salvación, es el conjunto de creyentes. Somos cada uno de nosotros como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y que estamos conociendo a Dios. Entonces, si por alguna situación un local ya no se pudiera usar, bueno, la iglesia sigue viva, no dependemos de un lugar.
que nos facilita estar en un lugar, porque es un mandato de Dios el congregarnos, el poder estar juntos adorándolo. Sin embargo, debemos tener muy claro que la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo compuesto por cada uno de nosotros, por cada uno de los creyentes que han nacido de nuevo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y tenemos que tener también presente que la iglesia es el instrumento escogido por Dios para mostrar su amor, su gracia y su poder. La iglesia somos los que hemos recibido el llamado de poner en alto el nombre de Dios. Dios hubiera podido escoger cualquier otro medio, hubiera podido escoger cualquier otra forma de expresar su poder, su grandeza. Podemos ver la naturaleza, podemos ver la grandeza de Dios con su creación del sol, las montañas, el mar. Vemos que Dios es grande, la naturaleza lo refleja. Y nosotros somos complejos, obras complejas de Dios. Por más máquinas que se han desarrollado, por más inteligencia artificial, ninguna iguala al organismo humano. Y esto solamente habla de Dios. No es casualidad del azar, no es casualidad de que nosotros estemos así, que nosotros seamos de esta manera compleja. Claro, a causa del pecado, nuestra naturaleza se corrompió, se depravó y estamos separados de Dios hasta que Jesús vino a morir por nosotros, nos da esta salvación y al creer en Él, al creer sus palabras, nacimos de nuevo. Y esta naturaleza está siendo renovada. Como pueblo de Dios debemos de mantener esto claro, que la iglesia somos cada uno de nosotros, llamados a poner en alto el nombre de Dios, reflejando su amor, su gracia y su poder. No es solamente ser librados del castigo, sí fuimos librados del castigo eterno, pero fuimos librados de ello para conocer a Dios y presentarlo al mundo, presentarlo a los demás y Él sea exaltado y adorado por siempre. Es que vamos a ver este ejemplo de lo que Dios desea de una iglesia verdadera, sumergiéndonos en estos primeros pasajes, estos primeros versículos de la primera carta a los tesalonicenses. Pero veamos el trasfondo de cómo surge esta iglesia. Vamos a darle lectura a Hechos 17, bueno, voy a darle lectura, y ustedes pueden seguir con la lista. Hechos 17, de los versículos 1 al 9, para recordar este trasfondo de cómo es que esta iglesia se forma, cómo esta comunidad de creyentes surge. Entonces, en Hechos 17, del 1 al 9, se nos está narrando parte de lo que fue el segundo viaje misionero de Pablo, que él iba predicando en diferentes lugares, estableciendo iglesias, afirmando las iglesias que ya había establecido anteriormente, y vemos que aquí continúa la narración, diciendo, después de que pasó por Filipos, aquí el versículo 1 del capítulo 17 nos dice lo siguiente: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien Dios anunció, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Posteriormente a esto, Pablo y Silas se trasladan a Berea y continúan su viaje, pero este es el trasfondo donde ellos plantaron la semilla del Evangelio y la iglesia se forma, se consolida, y es el contexto de esta primera epístola a los tesalonicenses, de cómo Pablo se está dirigiendo ahora a este grupo de creyentes que, como pudimos leer en este pasaje, fue un establecimiento de la iglesia con oposición. Hubo adversidad y vemos que hay una respuesta al Evangelio. Hubo respuesta de judíos que creyeron y que se entregaron a Cristo, pero hubo respuestas de personas que escucharon el Evangelio y no creyeron. Y recordamos lo que leímos en ese momento, se pusieron en contra de ellos,
queriendo alborotar a la ciudad, queriendo inclusive llevarlos a las autoridades con difamaciones, ya que estaban llevando al extremo palabras como decir, ellos no respetan a César, no respetan los decretos gubernamentales, cuando pues no era así. Sí, la iglesia estaba diciendo que el César no es el Señor absoluto, ya que en ese momento el emperador se adjudicaba parte de divinidad, era parte de deidad y exigía adoración. En ese sentido la iglesia se mantuvo firme diciendo solamente hay un Señor, el Señor es Cristo Jesús, Él es el Dios eterno y el Dios perfecto. Sin embargo, la iglesia respetaba las autoridades y los decretos gubernamentales que no iban en contra de Dios. Sin embargo, usaron esto para difamarlos, como hemos visto, encarcelar a algunos de Tesalónica. Sin embargo, esta iglesia continuó. Pablo siguió su recorrido y les escribe posteriormente esta carta a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 1, a partir del versículo 22 del versículo 2 al 10, que le dimos lectura al inicio, pero vamos a irlo retomando poco a poco conforme vamos exponiendo esta porción de la palabra. Pablo está con Silvano, Silas y Timoteo y les escriben a ellos. Pablo tenía este cuidado con la iglesia. A pesar de que no podía ir a cada rato a visitarlos, porque había varios grupos, varias iglesias y además los medios de transporte eran más lentos, estaba pendiente de ellos a través de escribirles y les escribe esta epístola. Vemos que Pablo ve en ellos este testimonio, ha escuchado de ellos que a pesar de esta oposición no han retrocedido, no se han dejado intimidar. Seguramente como seres humanos tuvieron miedo, tuvieron emociones ahí encontradas, pero ellos se antepusieron a ello y usaron esas circunstancias, esas emociones, ese temor, esa intimidación, lo que hayan sentido, lo usaron para depender de Dios, para decir, Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio y que sea con valentía. Tanto así que Pablo iba recorriendo la región de Macedonia y pues ya el Evangelio había sido predicado por creyentes de esta comunidad de Tesalónica. Así que les escribe gozoso Pablo y les dice lo siguiente, que ellos han tenido un corazón transformado. Y lo que Dios anhela de la iglesia es que tengamos este corazón avivado por Dios. La transformación la hace Dios. Al conocer a Cristo Jesús para salvación, Él nos ha transformado, nos ha hecho nacer de nuevo. Ya no somos los mismos que éramos antes de Cristo Jesús, porque estábamos muertos en pecado, separados de Dios. Pero al confiar en Cristo Jesús, diciendo, tú eres Dios, tú moriste por mí en la cruz y llevaste mis pecados y te pido que me hagas tu hijo, por fe recibimos este regalo de gracia, es decir, un regalo inmerecido. Y tenemos un corazón transformado que Dios puso en nosotros. Pero es responsabilidad nuestra el avivarlo, es decir, el alimentar ese amor por Dios, el poder vivir conforme a lo que Dios anhela, el poder hacer lo que Él desea de acuerdo a esa transformación que Él nos ha dado. Y vemos cómo Pablo lo expresa a través de estos primeros versículos, diciendo en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 1:2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo era importante ya para esta época en la iglesia. Y aún así Pablo nunca tuvo soberbia, nunca mostró altanería, nunca mostró ponerse en una posición superior a los demás. Él sabía que había sido salvo por gracia. Sabía que estaba perdido. De hecho, en otra carta, él se describe como el mayor de los pecadores, como el que, si hubiera una escala de méritos, él no alcanzaría nada de esto. Sería el menos escogible, el último en ser salvado. Él se coloca así porque fue perseguidor de la iglesia. Él se coloca como un blasfemo, ya que estaba usando el nombre de Dios, pero de una manera distorsionada, hasta que Cristo se le presentó y nació de nuevo. Y él recordaba esto y tenía esto muy presente, lo cual nos debe recordar la humildad que debemos de mantener en Cristo Jesús. Y en esa humildad Pablo dijo esto: doy gracias siempre a Dios por todos ustedes. Pablo enseñó que una iglesia verdadera de parte de Dios agradece por las personas. Cualquiera que sea el número, cualquiera que sea la cantidad,
una iglesia verdadera agradece por aquellos que la componen. Si bien tenemos diferencias, somos personas, estamos en el proceso de ser santificados, pero aún en medio de esas diferencias, lo que nos une es el vínculo del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios, y en esas diferencias, en ese amor, estamos perfeccionándonos en Cristo, para mantenernos unidos en Él, llegar a acuerdos, buscar ceder ante lo que es mejor para los demás. Pablo agradecía por las personas. Notemos aquí que él dice que siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, por todos vosotros. No está diciendo, doy gracias a Dios solo por los que son talentosos, doy gracias a Dios solo por los que ofrendan mucho, damos gracias a Dios por los que son muy atractivos. No coloca estándares humanos, como hoy en día lamentablemente en muchos lados hay, de cumplir tal perfil, de cumplir tales requisitos humanos, no de la palabra sí nos expresa ciertos criterios, parámetros que estamos siguiendo, que buscamos seguir y alcanzar. Pero ya hay congregaciones o hay grupos que ponen estándares que el hombre ha establecido para ciertos aspectos, que no están ligados a la iglesia. Y Pablo no estaba diciendo esto. Lamentablemente hoy en día, muchas congregaciones les es muy fácil desechar a las personas, porque no alcanzaron el estándar, porque tal vez en apariencia no son lo que persiguen o que buscan, tal vez presionan a la iglesia porque no están satisfechos con la cantidad de personas que son y quieren oprimir y quieren explotar y a través de métodos humanos atraer multitudes para los fines humanos. Pablo no está colocando la iglesia así. Pablo no está diciéndonos que la iglesia tenga que perseguir los fines que el hombre persigue. Lamentablemente en la historia de la iglesia, por siglos la iglesia se metió en oscuridad total, pero Dios guardó un remanente. Dios guardó a su pueblo para que posteriormente regresara a la escritura, y el impacto de ese momento lo estamos viviendo nosotros hoy, ya que el evangelio llegó hasta este lado del mundo y hemos conocido a Cristo basados en la escritura. Así que lo que nos enseña Pablo aquí es que un corazón transformado por Dios, que está avivado, agradece por las personas, agradece porque Dios es el que trae a los salvos, es quien trae a la gente. No menospreciemos a nadie, no hagamos acepción de personas, no hagamos discriminación. Todos estamos en el cuerpo de Cristo Jesús por ser salvos, por gracia, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Así que si Dios nos trajo, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar a alguna persona? Agradezcamos a Dios por todos. Nos dice también que hace memoria de ellos en sus oraciones. Oremos por los demás. Un área donde nos cuesta mucho trabajo crecer es en la oración. En general, quizá en esta sección de la iglesia, al menos en este contexto de ciudad, es algo que cuesta mucho. Es algo que nos cuesta realizar. Podemos tal vez orar por los alimentos, tal vez en privado, tal vez en silencio, y hasta ahí llega nuestra oración, o tal vez en la noche ya medio dormidos y nos arrullamos con eso. Puede llegar a ser. Pero la oración no es un ritual, o sea, no es una fórmula mágica que si oro va a pasar esto, que si oro Dios me tiene que conceder algo así. La oración es comunicación con Dios. Es el expresar lo que hay en nuestro corazón hacia Él. Es comentarle y dialogar con Él, platicar con Él de cómo va nuestro día, de lo que sentimos, lo que pensamos, las dudas que tenemos, las decisiones que hay que tomar, que Él nos guíe. Es expresar confianza y dependencia a Dios. Y es esta plática, este diálogo de amor con Dios. Y en ese diálogo, no solamente tenerlo hacia nosotros, es decir, por necesidades personales, que también Dios se agrada de que le pidamos, de que le agradezcamos, pero también es agradecer por los demás, agradecer y orar por otros, orar por necesidades, orar agradeciendo que Dios respondió a tal oración, que Dios protegió, que Dios guió. Aún en los funerales, digamos, oramos por el tiempo en que Dios nos prestó a la persona. Siempre hay motivos para orar a Dios. Y Pablo expresaba que la iglesia verdadera está orando unos por otros. Están orando y pendientes de los miembros de la conforme. Si bien como humanos tenemos limitantes, no podemos
resolver las necesidades de todos, pero podemos aportar a la solución. Y una de las maneras de aportar es orando por nuestros hermanos. Y también es una muestra de amor de unos por otros, cumpliendo así el mandato de orar unos por otros, que de hecho más adelante al final de esta epístola Pablo le expresa este mandamiento a la congregación. Entonces un corazón transformado que está avivado por Dios está agradeciendo por las personas y orando por ellos, manteniendo siempre presente a la familia de la fe. Cuando Pablo está diciendo esto, hagamos memoria de vosotros en tus oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no somos, o no debiéramos ser, un club social, donde nada más unos cuantos están, donde solamente unos cuantos tienen lugar. La iglesia es para todo aquel que Dios trae. Y debemos mantener esta visión clara, lo que la Biblia dice, que como iglesia, como creyentes en Cristo Jesús, somos familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos en la fe, porque somos parte de la familia. No por una moda, no por un tecnicismo, no porque así se habla o así se tiene que decir, sino porque es una verdad. Somos hermanos en la fe, familia de Dios. Dios no solamente nos libró del castigo, como hemos dicho antes, nos salvó para conocerlo, y en esa gracia, en esa bondad de Dios, nos hizo familia de Él, hijos suyos. Si vemos cualquier otra religión, la religión tiene adeptos o seguidores de una deidad o deidades, dependiendo del tipo de religión que haya. Tiene fieles, feligreses, seguidores, etc. Pero solamente el cristianismo bíblico llama a los seguidores de Cristo hijos de Dios. Solo el cristianismo bíblico nos llama a una relación de familiaridad, a una relación cercana. Ninguna otra religión presenta a Dios como Padre y a los seguidores como hijos. Este es único del cristianismo bíblico. Cualquier distorsión de la palabra de Dios nos pondrá en una posición diferente, distorsionará esta imagen de Dios como Padre y de los seguidores de Cristo como hijos. Y en esta familiaridad que Dios nos da, podemos acercarnos a Él con total libertad, con respeto por quién es Dios, con reverencia, pero movidos en el amor de Cristo Jesús. Así que tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, y tenemos el privilegio de ser la familia de Dios. Por lo tanto, somos de la familia de la fe. Así que mantengamos presente esto, y nos dice Pablo en Gálatas que hagamos el bien principalmente a los de la familia de la fe, es decir, crecer juntos, crecer continuamente en Cristo Jesús en unidad. Y sigue hablando Pablo al final de este versículo 3, instruyendo que la iglesia de Dios participa fielmente en la obra de Dios. La iglesia verdadera participa fielmente en la obra de Dios, que es nuestro segundo punto que vamos a estar abordando aquí. Decía Pablo que se acordaba de ellos, los tesalonicenses, sin cesar, es decir, continuamente. Se acordaba delante de Dios y Padre de lo que ellos estaban haciendo, y menciona tres aspectos: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto fue caracterizando a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, y entonces es mantener presente que la obra que hagamos en nombre de Dios no es nuestra obra, no es que nosotros seamos muy buenos o nuestro talento sea la razón por la cual hacemos las cosas. Es por Dios que estamos aquí. Es por Dios que cada lugar que tenemos en la congregación, que cada función que realicemos, es en Él. Es por Él que hacemos estas cosas. Ninguna persona es menos en la iglesia de Dios. Ninguna persona es inútil o improductiva en el plan de Dios. Todos nosotros somos llamados a participar de la obra de Dios, porque es tener presente, nosotros nos sumamos a lo que Dios está haciendo, respondemos en fe y en obediencia a lo que Dios nos está invitando a hacer, porque Él es el que hace la obra. Entonces cada vez que hagamos algo, cada vez que expongamos la palabra, cada vez que cantemos en alabanza, toquemos un instrumento, recojamos ofrendas, pongamos sillas, nos presentemos aquí para participar de este culto y de todas las labores que hace la iglesia, recordemos, es un privilegio hacerlo porque Dios nos ha llamado por gracia y es algo inmerecido.
es algo que estábamos descartados en nuestras fuerzas. No teníamos mérito alguno para hacerlo. Estamos aquí por gracia. No lo merecemos, pero Dios nos ha sumado a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y nos enseña que los tesalonicenses, veíamos el contexto anterior, fueron oprimidos en el inicio de la iglesia. La iglesia y los que hospedaron a Pablo y a Silas fueron encarcelados un tiempo, salieron bajo fianza, pero se mantuvieron firmes, tanto así que el evangelio se extendió, porque dice aquí Pablo, tuvieron su fe firme. Eso nos enseña que hay que actuar confiando en Dios. Actuamos creyendo que Dios está trabajando, actuamos creyendo que Dios está haciendo las cosas, sabiendo que Él es el que lleva a cabo la labor del ministerio, que aun cuando tal vez los resultados no sean inmediatos, tal vez aquello por lo que oramos está tardando, tal vez aquella persona en la que estamos compartiendo el evangelio no se rinde todavía a Cristo Jesús, y a veces nos podemos cansar y nos podemos desanimar y nos podemos poner tristes, nostálgicos, e inclusive llegar a dudar de si realmente está valiendo la pena lo que hacemos. Pero el éxito no depende de los resultados. Hay que hacer nuestra parte, y lo demás Dios lo hará. El que convence a las personas es Dios, el que produce el cambio y la transformación es Dios, pero somos incluidos en hacer la labor que Él nos ha dado para que Él lleve a cabo esta obra. Así que tal vez hoy no se vea el resultado inmediato, pero sigamos trabajando, sigamos actuando, sigamos obrando en aquello que nos ha dado Dios. No dudemos. Si llega la duda, escojamos la fe. Si llega la incertidumbre, volvamos nuestros ojos a Cristo Jesús. Si llega el desánimo, recordemos que Él está trabajando, aun cuando nuestros ojos no lo vean. Dios está trabajando y cumplirá su promesa. Muchos profetas anunciaron a Cristo y murieron muchísimos años antes de que Cristo llegara. Inclusive se dice que dijo Jesús que muchos de los profetas hubieran querido estar ahí, pero partieron, no lo vieron con sus ojos. Y Hebreos 11 nos habla de personajes del Antiguo Testamento que no pudieron ver a Jesús, pero se mantuvieron firmes, sabiendo que había algo mejor, la llegada de Dios, la llegada de la salvación para su pueblo. Así nosotros no sabemos si podemos ver aquello que esperamos, no sabemos si podremos ver el legado de nuestra fe, pero actuemos dando lo mejor en nosotros, confiando en que Dios está trabajando y que va a seguir obrando. Y esta obra debe hacerse en amor. Hay que trabajar y crecer en amor, ya que a veces podemos llegar a ser demasiado activos, pero olvidar para quién lo hacemos, que es primero para Dios, y podemos llegar a olvidar para quién servimos. Y algunas veces podemos llegar a ser algo rígidos o algo exigentes, o olvidar que lo que hacemos es por gracia, y pensar que somos los mejores, los únicos merecedores de hacer algo. Trabajemos y crezcamos en amor. Muchas veces quizás nos podemos esperar y dan ganas de agarrar a las personas a bibliazos. No debemos hacerlo, no es así. Hay que actuar en amor. No nos toca a nosotros hasta que emitir juicio. No, claro, Dios nos ha llamado como iglesia a juzgar con juicio justo, con juicio correcto las situaciones determinadas, la disciplina, etc. Estos son aspectos que son parte de la iglesia verdadera, pero todos nosotros somos llamados a crecer en este amor. La disciplina, cuando es necesaria, la disciplina cuando se realiza, es un acto de amor. El trabajar en Dios es un acto de amor. El servirnos unos a otros es un acto de amor. Es decir, todo lo que hacemos debe ser por amor, no con otra motivación de ganar aprobación, no con motivación de que me tomen en cuenta o de ganar un objetivo para mí solito, sino todo por amor a Dios. Y nos dice también que ellos, los tesalonicenses, se mantenían en la constancia y en la esperanza en el Señor Jesucristo. Como hemos dicho antes, las circunstancias, los tiempos, las adversidades nos pueden menguar en nuestra fe, pero es en esos momentos donde más debemos resistir, donde más tenemos que perseverar en Cristo Jesús. Mantener firme nuestra esperanza implica continuamente creer en Dios,
no significa que no tengamos vulnerabilidades, que no tengamos debilidades, que no tengamos dudas. Significa que todo esto lo rendimos a Cristo y en vez de que nos separe de la comunión con Dios, de la comunión con la iglesia, lo usamos como una plataforma para decir: Dios, estoy dudando de esto, ayúdame en mi fe. Dios, estoy siendo tentado en aquello, tengo tal debilidad, ayúdame en esto. Es decir, todo esto, en vez de usarlo de forma negativa, de rendirnos ante esto, nosotros lo usamos para rendirnos ante Dios. Usar la adversidad para depender de Dios y crecer en fe, manteniendo firme nuestra esperanza en Cristo Jesús. En la universidad llegué a conocer a varios que se decían creyentes en Dios de alguna forma, pero pasando el primer semestre muchos se declaraban de libre pensamiento, ateos, etc., porque lo que les decían era suficiente para ellos, y la razón es que, como dijo el pastor anteriormente, no estaban en Cristo. Se dejaron influenciar por pensamientos, filosofías, cuestionamientos humanos. Inclusive alguna vez me encontré a un compañero que decía: yo también soy cristiano, y en medio de un ambiente un tanto hostil a la fe, pues yo me sentía aliviado. Y dije: qué padre que tenemos pues nuestra fe en común y que pues ya no estamos solitos. Sí, ya me empezó a contar parte de su testimonio y dijo: sí, antes, pues en el catolicismo yo conocí que había un Dios, pero ahora en Cristo Jesús conocí a Dios, al Dios verdadero, y conocí su amor. Pues hasta ahí vamos bien. Pero empezó a decir después: y conocí también que ese Dios verdadero se manifiesta en diferentes formas. Y con el budismo aprendí esto, el agradecimiento, con el hinduismo aprendí de aquello. Y dije: ya no estamos en el mismo sentido. Puede llegar el extremo O sea, son dos extremos. Me encontré con estos extremos. Unos que dijeron: no, Dios ya está bien si quieres creer, pero para mí no, porque si te ayuda, adelante; si no te ayuda, pues yo no creo. Y yo, este caso de todo es Dios, Dios está en todos y en todo, distorsionando la persona de Dios. Y esto puede pasar cuando no estamos firmes en la esperanza en Cristo Jesús, cuando la fe no se vuelve una realidad en nuestra vida, cuando hemos creído solamente de costumbre, solo que nos agrada tal vez el mensaje del Evangelio, pero no entramos a un compromiso con Dios. Tristemente, en muchas iglesias se predica: acepta a Cristo Jesús en tu corazón sin compromiso. Y esto no es así. Algunos dicen: dale la oportunidad a Dios y verás que no te falle, porque te va a resolver la vida. Dios actúa en nuestra vida, pero el Evangelio no se trata de hacernos felices. El Evangelio no se trata de que cumpla Dios todos nuestros sueños como un genio de lámpara. El Evangelio se trata de nacer de nuevo en Cristo Jesús, ser rescatados por Dios, a ser hechos hijos de Dios, para vivir, para adorar a Dios, para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. No se trata de nosotros. Y Dios, en su bondad, en su gracia, nos permite vivir momentos de felicidad, nos permite tener gozo, que es mayor que la felicidad. La felicidad es momentánea, es consecuencia de la alegría, que es una emoción, pero así como todas las emociones, puede fluctuar, pero el gozo permanece, ese es permanente. Y tenemos ahora esa promesa del gozo en Cristo Jesús. Dios puede ayudarnos a realizar ciertos sueños, pero Él tiene mejores planes. Él ya tiene obras preparadas para que andemos en ellas, que toda obra en Dios es poner en alto su nombre. Si entonces nuestra esperanza es mayor que la de este mundo, porque Dios es el que nos da esta salvación para conocer. La iglesia verdadera de Dios participa fielmente en su obra. Nos sumamos a lo que Él está haciendo, y por eso es que necesitamos estar orando en comunión con Dios para preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿Qué quieres? ¿En qué área quieres que yo me sume en lo que tú estás haciendo? Recordar que es el que hace la obra, no depende de nosotros. Si Cristo no viene antes, nosotros pasaremos de este mundo, pero habremos dejado un legado de otros creyentes, de los niños de hoy, que hay que afirmarnos en la fe cada día más, para que ellos se mantengan firmes y conozcan realmente a Cristo Jesús. Porque toda la iglesia, niños, jóvenes, adultos, de cualquier edad, es
es la obra de Dios. Todos nosotros somos la obra de Dios. No hay que menospreciar a ninguno. No hay que pensar que es por nosotros, es por Dios. Nos lleva al último punto, que es la extensión más larga de los versículos, donde nos expresa Pablo que estos tesalonicenses vivieron la fe con convicción. Dicen los versículos 4 y 5: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los tesalonicenses, al estar en un contexto de filosofía o de cultura grecorromana, tenían muchas opciones de creencias. En esta cultura o en este mundo grecorromano había diversidad de deidades, así que había para escoger. Pero Pablo expresa: ustedes escogieron la verdad, y ustedes se mantuvieron firmes ahí. No sumaron a Cristo entre la multitud de dioses, sino que reconocieron que solamente es el Dios verdadero, Cristo Jesús. Así que este ejemplo de los tesalonicenses nos enseña que nosotros debemos elegir vivir la fe en el poder y en el amor de Dios, porque vemos aquí que se caracterizaron por esto, de haber recibido el Evangelio en poder de Dios, al nacer de nuevo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, que fue el que produjo este nacimiento y el que nos capacita para vivir la vida cristiana, y en plena certidumbre, es decir, con plena convicción o pleno convencimiento y entendimiento del Evangelio. Si bien estamos aprendiendo de la Biblia cada día más y no terminaremos de estudiar la Biblia en esta vida, porque es conocer al Dios infinito, sí debemos tener certidumbre y certeza de lo esencial de lo que creemos, de lo que conforma nuestra fe. Entonces, gracias a Dios por cada curso, por cada discipulado que la iglesia tiene, porque es instruir en esta fe. Una iglesia verdadera está buscando alentar a cada miembro a que conozca su fe. Un grupo que pues tal vez no sea de Dios, o una iglesia que ha perdido el rumbo, mientras menos informados estén los miembros, mejor, porque más dominio tendrán los líderes, porque más oportunidad de manipulación tendrán, porque tendrán ellos el control. Una iglesia que capacita a sus miembros, que tiene cursos, que tiene discipulados, está en el buen camino, porque el anhelo es que cada uno de nosotros conozcamos a Cristo Jesús. Entonces, estos tesalonicenses creyeron en Jesús, en el Evangelio verdadero, con total certidumbre, y escogieron vivir en Dios. Respondieron en fe al llamado de Dios del Evangelio. Sigue hablando Pablo en los versículos 6 y 7. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que dice Pablo que ellos no solamente se conformaron, los tesalonicenses, de ya nos libramos del infierno, ya tengo una vida nueva, y ahí se quedaron. A veces nos podemos llegar a quedar así, con conformarnos a no ir al infierno, al castigo eterno. Y tristemente, mucho de la iglesia de este lado del mundo, la iglesia occidental, vive un evangelio ligero, conformándose con no ir al castigo eterno. Y lamentablemente muchos solo aceptan la verdad intelectual del evangelio, es decir, comprenden lo que dice el evangelio y piensan que por eso ya son creyentes y salvos en Cristo Jesús, y viven una vida desordenada y lamentablemente manchan el testimonio de Cristo. Y en Oriente muchos tienen ese concepto de cristianismo, de personas liberales, personas inmorales, personas libertinas, personas que dan rienda suelta a sus pasiones. Lamentablemente, por estos malos testimonios, el nombre de Cristo es manchado. Lo que nos dice aquí la Escritura es que debemos de seguir este ejemplo de imitar a Cristo. Una fe que es por convicción, que no es por herencia, que no es por moda. Una fe verdaderamente en convencimiento es una fe que imita a Cristo cada día. Una fe que busca ser como Jesús. Y no es una carga, no es un pesar, sino que es imitarlo con gozo, aún en la persecución, aún en la adversidad. Es fácil vivir en tiempos buenos, todo va bien, todo va tranquilo, es fácil tener fe en esos días. Pero cuando viene la adversidad, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando viene la oposición, cuando viene el tormento,
Estamos en un mundo caído en el cual vamos a estar experimentando esto. Somos vulnerables, humanamente hablando, pero estamos en las manos de Dios. Aún en esos momentos, mantener ese gozo imitando a Jesús. Como estos creyentes que leíamos anteriormente ahí en Hechos 17, fueron perseguidos al inicio. O sea, no tardó mucho tiempo para que empezaran a tener su primera persecución. Siguieron adelante ellos. Nos anima este ejemplo a seguir adelante también nosotros. Seamos ejemplo a los demás. No dejemos solo a los pastores el ser ejemplos de Cristo Jesús, sino que nosotros, al llamarnos cristianos, tenemos que ser ejemplo de los demás. Cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de la obra de Dios. Así que nuestro testimonio importa dentro de la iglesia y fuera de ella. Si nosotros somos de una manera aquí, pero saliendo somos de otra, la gente que nos conoce dirá, pues, si así son los cristianos, pues ¿para qué quiero estar aquí? O pues, es igual que yo, entonces pues, estamos igual, si él dice que es algo, pues yo también. Y lamentablemente así manchamos el testimonio de Cristo Jesús. Gandhi decía, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos, que vivían en un contexto de opresión, históricamente hablando, de parte de una nación que se decía cristiana. Y así puede pasar con muchos. Damos un mal testimonio, manchamos el nombre de Cristo. Seamos ejemplo de Cristo a otros. Todos nosotros somos referentes para que otras personas vean quién es Jesús. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos hicieron el trabajo que Pablo estaba pensando hacer. Cuando llegó ya encontró la labor realizada, ya encontró fruto de esa labor que hicieron los tesalonicenses en el poder de Dios. Nosotros somos llamados a dar testimonio de las maravillas de Dios. Nos dice Efesios 4:11 que Dios colocó personas en la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y es lo que hacemos en cada actividad de enseñanza. Capacitar a los santos, es decir, a todo aquel que ha conocido a Cristo Jesús, para que anuncie las maravillas de Dios con su vida y con la obra que Dios ha puesto en sus manos. Toda obra hecha con amor y en el nombre de Dios es valiosa para Él y Dios la va a usar. Algunas veces viene la frustración de que no hacemos lo que quisiéramos hacer, pero Dios, si nos está permitiendo participar en algo o hacer algo, si hemos orado, si estamos dependiendo de Él, si es el lugar o la labor que tenemos que realizar, hagámosla con gozo. El criar hijos en el hogar, el poner sillas, el limpiar, todo esto lo podemos hacer para Dios, cuando es con un corazón grato. No hay obra pequeña en las manos de Dios. Siempre nosotros somos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Y finalmente el versículo 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sirvamos a Dios por amor. Como hemos dicho antes, no por un beneficio personal. Servimos a Dios todos nosotros cuando ponemos en alto su nombre. Participemos y sumémonos a la obra que Dios está haciendo en esta iglesia, que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y notamos que era tal el testimonio de los tesalonicenses que los identificaban como creyentes en Cristo Jesús, que cuando Pablo llegó a estas regiones decían, tú eres de ellos, sí, ya nos compartieron el Evangelio, gracias. Y empezaban a crecer, ya se encontraba con hermanos en la fe. Nosotros, en el trabajo, en el hogar, en cualquier entorno donde estemos, prediquemos a Cristo. En la iglesia, cuando platiquemos, cuando haya dificultades, oremos unos por otros, busquemos aportar y ayudarnos unos a otros, porque el testimonio real de Dios se evidencia en las obras vivas, en las obras de una fe viva. Y nos dice aquí de que dieron testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Todo aquello que tiene un lugar en nuestro corazón superior al de Dios es un ídolo. No necesita ser una escultura, una imagen. Un ídolo es todo aquello
que sustituye a Dios en nuestra vida. Si vivimos pensando en algo más que en Dios, si nos gozamos en algo más que en Dios, si nuestros pensamientos, esfuerzos, nuestros recursos están destinados a algo fuera de Dios y mayor que Él en nuestro corazón, entonces tenemos un ídolo. Renunciemos a todo aquello que sustituye a Dios. Renunciemos a todo aquello que no nos haga bien, a todo hábito pecaminoso. Y si tal vez es un deseo legítimo, pero que notamos que estamos deseando demasiado, entonces vayamos ante Dios y digamos: Señor, ayúdame a enderezar mi corazón y no desear esto más que a ti. Porque puede ser un auto, una carrera, cualquier cosa que no sea pecaminosa. Dios no está en contra de tener sueños o deseos, pero si estos deseos superan el amor por Dios, hay un problema en nuestro corazón y ese deseo lo convertimos en pecaminoso. Así que pidamos perdón a Dios si es que anhelamos algo que sea bueno, pero que lo deseamos más que a Dios. Pidamos perdón y convirtámonos de esos ídolos del corazón al Dios verdadero. Y recordemos, si vamos a Él por amor, no por ganar algo, y también a veces llegamos a servir a Dios, a ofrendar o a aportar, o a hacer algo para buscar escapar del castigo eterno. Si estamos buscando descansar en nuestras obras para ser librados del infierno, o porque pensamos que Dios está enojado con nosotros, repasemos el Evangelio. Nada de lo que hagamos puede salvarnos. No depende de nosotros, sino que cuando dimos el paso de fe, Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos y produjo el nuevo nacimiento en nosotros. Cuando nosotros nos sentimos que fallamos y que pecamos, que cometimos algún error y que Dios está enojado con nosotros y nos alejamos de Él, no es así. Dios está en contra del pecado. Dios se aira contra el pecado, tiene ira contra el pecado, una ira santa. Pero esa ira la pagó Jesús en la cruz, para que ninguno de nosotros experimentemos esa ira. Esa ira está reservada para quienes rechacen a Cristo, para quienes no le conocen y hasta el último momento de su vida se mantienen alejados de Dios, rechazándolo totalmente. Ellos sí experimentarán esa ira. Esa es la esencia del lago de fuego, la ira de Dios. Pero nosotros, si hemos conocido a Cristo Jesús, ya no estamos destinados a eso. Dios no está enojado con nosotros. Claro, cuando pecamos, ofendemos su nombre, lo lastimamos a Él. Como todo padre, cuando como hijos fallamos, lastimamos el corazón de Dios. Dios nos ama, y por ese amor perfecto que Cristo Jesús nos ha dado, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, es que no está enojado con nosotros, sino que nos llama a arrepentimiento. Si como creyentes hemos fallado a Dios, no estemos más alejados de Él, acudamos a Él en arrepentimiento, con esa confianza de que hemos sido perdonados en Él, confesando el pecado, los pecados que tengamos que rendir ante Él, con esta firme convicción de que Dios ha pagado por nosotros, nos ha dado vida por su muerte, nos ha dado restauración y amistad con Dios. Al Él pagar esta ira, al experimentar Él este dolor, en la cruz no solamente fue el castigo físico, fue la opresión del pecado, fue el castigo del pecado contra nosotros que Él recibió. Y por esto es que podemos vivir y venir aquí y adorar a Dios por amor, no por ganarnos el cielo, no podemos, sino porque hemos recibido el Evangelio, hemos recibido la verdad de Dios y nacido de nuevo en Cristo Jesús. Hagamos todo por amor. Y las implicaciones de esto es distinto. Cuando vivimos por miedo, nos limitamos de todo. Pero cuando vivimos en amor, hacemos las cosas aún mejor. Nos entregamos totalmente. Vivamos en Dios con perfecto amor, por una fe que viene de la convicción, del conocimiento personal. Para ir concluyendo, a manera de resumen, la verdadera iglesia, una iglesia verdadera de Dios, aviva un corazón transformado que ha recibido de Cristo Jesús en el nuevo nacimiento. Y un corazón transformado se aviva con agradecimiento a Dios por las personas, por todo lo que Él hace. Se aviva con oración continua y se aviva con fraternidad, en comunión unos con otros.
una verdadera iglesia de Dios participa fielmente en su obra, actuando por fe, trabajando en amor y creciendo en la esperanza en Cristo Jesús. Y una iglesia verdadera vive la fe con convicción, siendo un testimonio vivo del verdadero Dios y de su poder transformador. No hay nada que nos pueda alejar de Dios en Cristo Jesús. Somos llamados a hacer una diferencia, no por nuestras fuerzas, sino por la luz del Evangelio y por la vida de Cristo en nosotros. Así que la realidad de una iglesia verdadera va más allá de estándares humanos, va más allá de modas, va más allá de parámetros carnales. La iglesia verdadera de Dios es la que muestra la grandeza de Dios en las vidas personales y a través de lo que Él quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Oremos para concluir este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, la tarde que tú nos das. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno y nos has llamado a conocer. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que no dependía de nosotros la salvación, nunca ha dependido de nosotros. Siempre ha sido un regalo que tú quieres dar de forma inmerecida por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque nos dejas el testimonio de nuestros hermanos que vivieron antes que nosotros y que aunque no conocemos hoy, no sabemos sus nombres, salvo de algunos cuantos, pero que dejaron un camino para que este legado que ellos dejaron, nosotros hoy lo conozcamos y nos anime, nos afirme, nos instruya para conocerte cada día más, adorarte y poner en alto tu nombre. Gracias, Dios, por la iglesia Mar, porque tú la has formado, tú la has sostenido y la has levantado. La sigues levantando en crecimiento de cada uno de los miembros y añadiendo a quienes tú deseas añadir. Gracias, Dios, por cada iglesia alrededor del mundo que proclama tu nombre, que pone en alto a Cristo Jesús y que vive para ti. Ayúdanos como hermanos en la fe, como hijos tuyos, a exaltar tu nombre y que los que nos conozcan puedan ver en nosotros un testimonio vivo de quién eres tú y por medio de nuestras vidas te glorifiquen a ti y vengan a tus pies, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por quien eres. Bendice esta congregación, bendice al pastor Robero, a su familia, bendice a cada persona que participa del servicio, a cada persona que asiste, a cada familia, Señor, que forma parte de esta congregación. Gracias, Dios, por quien eres y por todo lo que haces. Te alabamos, te exaltamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, que Dios bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos. Llamas de vuelta a nuestro hogar.
nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra